El presente trabajo analiza el sistema jurídico cubano a partir de 3 ejes fundamentales. Primero, su evolución histórica, que comprende desde la dominación colonial española hasta la instauración del modelo socialista. Segundo, su sistema económico, caracterizado por la planificación centralizada y las diversas formas de propiedad reconocidas constitucionalmente. Tercero, su organización jurídico-política, tal como queda plasmada en la Constitución de 2019. Para cerrar, revisaremos un caso ilustrativo, la crisis de los misiles de 1962, que nos permitirá ver estos elementos en acción. Cuba representa uno de los casos más singulares del panorama jurídico contemporáneo. Su historia se divide en 3 grandes periodos. El periodo colonial inicia en 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió la isla. España gobernó la mayor colonia del Caribe durante más de 200 años. La estructura social se organizó en una clase dominante, funcionarios, terratenientes, clero y comerciantes peninsulares, y una clase explotada, que incluía indígenas encomendados y esclavos negros. La resistencia indígena fue encabezada por Hatuey, quien fue apresado y quemado. El sistema de encomienda duró 20 años, hasta que Fray Bartolomé de las Casas intercedió ante la corona y fueron abolidas en 1542. El periodo neocolonial arranca con los movimientos independentistas del siglo XIX. Carlos Manuel de Céspedes desencadenó la Guerra de los 10 Años en 1868. En 1895, José Martí, Antonio Maceo y Máximo González encabezaron una segunda insurrección. Estados Unidos intervino en 1898 y mediante el Tratado de París, España renunció a la isla. Sin embargo, la enmienda Platt otorgó a Estados Unidos el derecho de supervisar las finanzas cubanas e intervenir en el territorio, instaurando una república de soberanía limitada. El periodo socialista inicia el 1 de enero de 1959, cuando el movimiento guerrillero liderado por Fidel Castro, quien había desembarcado en las Coloradas en 1956, derroca el régimen de Batista. De inmediato se promulga la ley de reforma agraria, se nacionalizan propiedades estadounidenses y Estados Unidos responde con un bloqueo económico. El fracasado apoyo a la invasión de Bahía de Cochinos fortaleció a Castro, quien se declaró marxista-leninista y se apoyó en la URSS durante la Guerra Fría. Castro gobernó hasta 2008, cuando delegó funciones en su hermano Raúl. Fidel murió en 2016 a los 90 años. A lo largo de su historia, Cuba ha tenido 8 textos constitucionales, lo que refleja la permanente transformación de su estado. La Constitución de Guaymaro de 1869 fue la primera de la República en armas, aprobada durante la Guerra de Independencia. La de Baraguá de 1878 representó la negativa a aceptar el Pacto de Sanjón. La de Jimaguayú de 1895 dio forma jurídica al movimiento revolucionario de Martí. La de La Yaya de 1897 fue la primera estructurada como una verdadera ley fundamental. Ya en el siglo XX, la Constitución de 1901 sentó las bases del Estado independiente, aunque contenía la enmienda Platt, que subordinaba la soberanía cubana. La de 1940, de carácter democrático burgués, fue considerada la más avanzada de América en su momento. La de 1976 define el carácter socialista de la revolución y fue la primera constitución socialista del hemisferio occidental. Finalmente, la Constitución de 2019, vigente hoy, integra 229 artículos y reconoce el sistema socialista con carácter irrevocable, incorporando nuevos elementos como la propiedad privada y la apertura al mercado. La Constitución cubana establece que el país se rige por un sistema de economía socialista, basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la dirección planificada de la economía. El Estado dirige, regula y controla la actividad económica, conciliando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales en beneficio de la sociedad. Sin embargo, el artículo 18 constitucional reconoce distintas formas de propiedad que coexisten en el sistema. La propiedad socialista de todo el pueblo es la principal. El Estado actúa como propietario en representación y beneficio de la sociedad. La propiedad cooperativa se basa en el trabajo colectivo de los socios. La propiedad privada puede ejercerse por personas naturales o jurídicas, cubanas o extranjeras, aunque cumple un papel meramente complementario. La propiedad mixta combina 2 o más de estas formas, y la propiedad personal recae sobre bienes que, sin ser medios de producción, satisfacen las necesidades materiales y espirituales de su titular. Esta pluralidad de formas de propiedad marca una diferencia significativa respecto a los modelos socialistas clásicos y refleja la evolución del sistema cubano frente a las presiones de la realidad global.
El sistema económico cubano vivió su mayor crisis con la caída de la Unión Soviética en 1991. Al desaparecer los subsidios soviéticos, el Producto Interno Bruto cubano se contrajo un 30%, desatando una crisis económica y alimentaria conocida como el Periodo Especial en tiempo de paz. Como respuesta, el gobierno inició un conjunto de reformas. Se autorizó la actividad productiva privada, se abrió la puerta a la inversión extranjera y se fomentaron el turismo y la biotecnología como nuevos motores económicos. En 1994 se implantó una moneda dual, el peso cubano y el peso convertible, que coexistió durante casi 3 décadas. Recién el 1 de enero de 2021, esa dualidad fue eliminada. La Constitución de 2019 consolidó esas reformas en el texto fundamental, incorporando formalmente la apertura al mercado y la propiedad privada, aunque siempre bajo control del Estado. Ese mismo proceso impulsó el surgimiento de micro, pequeñas y medianas empresas privadas, estatales y mixtas. En el contexto global, Cuba ocupa actualmente el lugar 83 en el Índice de Desarrollo Humano. Cuba es una república socialista, democrática, independiente y soberana. Su sistema político es monopartidista. El Partido Comunista de Cuba es reconocido por la Constitución como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Sin embargo, el PCC no postula candidatos ni participa directamente en el proceso electoral. Los órganos superiores del Estado son 4. El Poder Legislativo recae en la Asamblea Nacional del Poder Popular, integrada por 605 diputados electos por voto libre, directo y secreto cada 5 años. Es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en todo el sistema. El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República, jefe de Estado, elegido por la propia Asamblea de entre sus diputados para un periodo de 5 años renovable una vez. El primer ministro, jefe de gobierno, es designado también por la Asamblea a propuesta del presidente. El Poder Judicial es ejercido en nombre del pueblo por el Tribunal Supremo Popular, integrado por 41 jueces profesionales. Sus fallos son definitivos e inapelables. El sistema se completa con tribunales provinciales, regionales y populares. Finalmente, el Consejo de Estado representa a la Asamblea entre periodos de sesiones y el Consejo de Defensa Nacional conduce al país en condiciones de guerra o emergencia. En Cuba ha prevalecido históricamente la idea de que solo el acto normativo escrito, el derecho positivo, constituye la única manifestación válida de creación jurídica. En la cúspide del sistema se encuentra la Constitución de 2019, norma suprema del Estado, que prima incluso sobre los tratados internacionales. Inmediatamente debajo, el acto normativo, es decir, la ley escrita que durante décadas fue la única fuente reconocida. Los tratados internacionales están reconocidos por el artículo 8 constitucional como fuente que se integra al ordenamiento jurídico nacional, aunque en posición subordinada a la Constitución. Por último, la jurisprudencia ha sido reconocida en las últimas 2 décadas como fuente complementaria para la materialización de la justicia, un reconocimiento que, aunque relativamente reciente en la doctrina y la práctica cubana, representa un avance significativo en la configuración del sistema de fuentes. Para ilustrar el funcionamiento del sistema jurídico político cubano en la práctica, revisamos uno de los episodios más tensos de la Guerra Fría, la crisis de los misiles de 1962. Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos alcanzaron su punto álgido cuando la instalación de misiles soviéticos en la isla casi desencadenó un conflicto nuclear de alcance global. Finalmente, la Unión Soviética se comprometió a retirar los misiles si Washington desmantelaba los suyos en Turquía y se comprometía a respetar la integridad territorial del Estado cubano. Este episodio es relevante para nuestro estudio por varias razones. Primero, demuestra cómo el sistema jurídico político cubano, sostenido en su estructura constitucional y en la ideología socialista, permitió al Estado negociar y resistir presiones de una magnitud extraordinaria en el escenario internacional. Segundo, ilustra la tensión permanente entre la soberanía nacional y dependencia ideológica respecto a la URSS. Cuba fue parte central del conflicto, pero las decisiones de fondo se tomaron entre Moscú y Washington. Tercero, pone en relieve el papel del Consejo de Defensa Nacional como órgano de conducción estatal en situaciones de crisis extrema. Para cerrar, podemos sintetizar 4 conclusiones fundamentales sobre el sistema jurídico cubano. Primero, descansa sobre 3 pilares inseparables: la supremacía constitucional, la planificación económica centralizada y la conducción política del Partido Comunista. Segundo, la Constitución de 2019 representa una actualización significativa del modelo al incorporar propiedad privada e inversión extranjera, aunque siempre bajo la tutela del Estado. Tercero, el sistema político sigue siendo monopartidista y sus órganos responden a la lógica de la democracia socialista, no a la separación clásica de poderes de las democracias liberales.
Cuarto, el sistema jurídico cubano se encuentra en permanente tensión entre su ideología fundacional y las presiones de la realidad económica y política global. Su futuro dependerá de la capacidad del Estado para equilibrar esa fidelidad a los principios socialistas con las transformaciones que la sociedad cubana demanda.